Este video es solo para fines informativos y no busca glorificar ni justificar los crímenes mencionados. Se recomienda discreción, especialmente para audiencias sensibles. 1000 veces que coman los perritos y las ratas, a que ellos sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no quiero salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. En la oscuridad de la noche, donde el miedo se esconde entre las sombras de lo desconocido, existen historias que desafían la lógica, que estremecen hasta la última fibra de tu ser. Hoy, en Sopor Enigma Podcast, te traemos una historia terrible que no podrás dejar de escuchar. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la maldad humana? ¿Qué tan profunda es la oscuridad de la que ni siquiera la policía puede escapar? Hoy te contamos la perturbadora historia de los monstruos de Ecatepec, una historia real, cruda, de horror y horroroso misterio, donde las víctimas fueron más que números y almas perdidas, solo un suspiro entre el caos. Yo soy Samuel Surizaday y en este episodio vamos a explorar los rincones más oscuros de una historia que ha dejado huellas imborrables en la historia de México. Pero antes de continuar, te advierto, lo que escucharás podría cambiar para siempre tu percepción de la realidad. Mantente con nosotros, el misterio está por revelarse. Comenzamos. Los monstruos de Ecatepec es el nombre mediático de una pareja de asesinos seriales mexicanos conformada por Juan Carlos Hernández Bejar, nacido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 1985, y por Patricia Martínez Bernal, nacida también en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 1980. Otros motes con los que se les ha llamado son la Casa de los Horrores de México o los Carniceros de Ecatepec. Juan Carlos N., como se le llamó en los medios, pidió expresamente ser denominado el Terror Verde, porque dijo, así le pusieron en la milicia. El 16 de octubre del 2018, la pareja fue vinculada a un proceso por el asesinato de una mujer de 28 años y el secuestro y trata del bebé de esta, de tan solo 2 meses de edad. Activos en Ecatepec, Estado de México, se cree que pudieron haber abusado sexualmente y asesinado entre 10 y 20 mujeres. Confesaron haber practicado el canibalismo con los restos de sus víctimas. Se clasificarían como asesinos organizados, sedentarios, hedonistas motivados por la compulsión sexual y que matan en grupo. Tanto Juan Carlos Hernández como Patricia Martínez nacieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 5 años de diferencia. Juan Carlos fue hijo de una madre soltera. Durante su infancia, sufrió de graves abusos por parte de ella. Según sus propias declaraciones, solía vestirlo de niña, llevaba a hombres a la casa y lo obligaba a ver mientras ésta sostenía relaciones sexuales con ellos. También dijo haber sido abusado sexualmente de niño por una mujer adulta que estuvo a su cuidado. Su madre también habría abusado sexualmente de él en varias ocasiones. En la escuela sacaba malas notas y él mismo relata que cuando tenía 10 años sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave al caer desde un segundo piso por las escaleras. Mejoró notablemente su condición intelectual, yendo perfecto en la escuela y dándose cuenta de cosas que los demás niños no se daban cuenta. Durante su vida adulta tuvo varios empleos, entre los que se cuenta mesero, pepenador y vendedor, siendo incapaz de mantener un trabajo.
También se enroló en el ejército, donde estuvo adscrito al 2º Batallón de Guardias de Cuerpos Presidenciales, despertando rápidamente. Patricia, por su parte, provenía de una familia pobre. Siempre fue sumisa y manipulable. También tenía un mal rendimiento escolar. Cuando tenía 6 años, fue violada por un primo. Se refiere que a lo largo de su infancia, ella nunca se sintió querida de un adulto, por lo cual buscaría el afecto de los demás, principalmente de hombres, a través de una conducta sumisa, que tiene un coeficiente intelectual limítrofe, rayando en la discapacidad intelectual. Según algunas fuentes, llegó a ejercer la prostitución. Esta pareja se conoció en el 2008, cuando Patricia trabajaba como mesera en un restaurante en el Estado de México. Juan Carlos era un cliente asiduo, solía alardear de tener mucho dinero y gastaba sumas considerables en el establecimiento. Comenzaron a salir. Juan Carlos le confesaría que trabajaba como asesino a sueldo para la mafia local, información posiblemente falsa. En vez de alejarse, Patricia terminó formalizando la relación y se mudaron juntos a una vecindad en Ecatepec. Procrearon 4 hijos, subsistían vendiendo ropa, celulares, perfumería y comida. También solían recolectar aluminio para venderlo a recicladoras. Era común ver a la pareja transportando bolsas negras por la calle. Para sus vecinos eran una familia normal. Según declaraciones de Patricia Martínez, su primera víctima fue una mujer de 22 años, a quien engañaron mediante una oferta de trabajo. Le ofrecieron trabajo como empleada doméstica. Al estar en su casa, Hernández la condujo al baño, donde la sometió, violó y degolló. Mientras cometía la agresión, Martínez esperaba junto a sus hijos afuera de la casa. Posteriormente, Hernández descuartizó y carneó el cuerpo. Martínez cocinó la carne y la comió junto con su esposo. Su segunda víctima fue una adolescente quien era su vecina. Sufría de adicción a los solventes. La engañaron ofreciéndole dinero y comida. Estando en su casa, Patricia la sometió y la ató. Juan Carlos la violó en el baño, la degolló y diseccionó mientras Patricia esperaba en otra habitación con sus hijos. Tras quejarse porque el baño había quedado muy sucio por la sangre, Patricia cocinó pedazos de la carne con chile. Para el 2015 se mudaron de casa y asesinaron a la que, según Patricia, fue su tercera víctima, una antigua vecina a quien invitaron a su casa nueva y ahí la embriagaron y entre ambos abusaron sexualmente de ella. Hernández nuevamente la violó, degolló y descuartizó mientras Martínez cuidaba a sus hijos afuera de la casa. También cocinó parte del cuerpo. Su cuarta y quinta víctima fueron una mujer y su hija de tan solo 10 años. Patricia las condujo con engaños a su casa. Ahí primero abusaron y violaron de la madre entre los dos, la amarraron y Juan Carlos la degolló. El cadáver lo abandonaron en un lote baldío. La sexta víctima era también hija de la tercera víctima. Era una adolescente que también tenía problemas de adicción. Ahí también la sometieron y también canibalizaron los restos. De acuerdo con las declaraciones de Patricia Martínez, habrían asesinado entre 10 mujeres a lo largo de 6 años. Por su parte, Juan Carlos aseguró que mataron a 20. La forma de operar de la pareja consistía en que Patricia Martínez enganchaba a las víctimas, todas conocidas. Con engaños las conducía a su casa, donde Juan Carlos las agredía. Patricia confesó que en varias ocasiones ayudó a someter a las víctimas y participó en los abusos sexuales contra estas. Juan Carlos violaba, degollaba o estrangulaba a sus víctimas, después descuartizaba los cuerpos, todo mientras Patricia se mantenía con sus hijos fuera de la casa o en las habitaciones adjuntas. Algunas partes de carne y grasa fueron cocinados por Patricia y comidos por ambos.
También les dieron pedazos de carne humana a sus perros. Algunos órganos, como corazones, fueron conservados en frascos con alcohol que Juan Carlos ofrendaba a la que él llamaba la Santa Muerte. Solían conservar los restos en un congelador mientras tenían la oportunidad de botarlos. Ese congelador estaba estrictamente prohibido para sus hijos. La mayoría de los restos fueron abandonados en lotes baldíos. Se sabe que llegaron a comerciar con algunos de los huesos que vendieron a fetichistas y santeros. De acuerdo con Martínez, Juan Carlos también llegó a practicar necrofilia, al menos con uno de los cuerpos. La desaparición de Nancy Huitrón se agregó a la investigación de la desaparición de otras 2 mujeres. La Fiscalía del Estado de México habría descubierto que la desaparición de las 3 mujeres tenía un patrón en común. Todas conocían a una mujer que supuestamente vendía ropa. Se habrían reunido con ella cerca de la fecha de su desaparición. El rastreo de las llamadas de los teléfonos de las víctimas poco antes de desaparecer permitió determinar que todas habían desaparecido en una misma área. Al hacer una triangulación, se identificó un domicilio sospechoso, el 530 de la calle Playa Tijuana, en la colonia Jardines de Morelos, donde vivía una pareja que se dedicaba precisamente a la venta de ropa. El 4 de octubre del 2018, después de semanas de vigilancia, la pareja fue detenida mientras caminaba por la calle empujando una carriola. En esta transportaban restos humanos que incluían un torso. Fueron ingresados en prisión preventiva el 6 de octubre del 2018 al centro penitenciario de Ecatepec, donde esperaban su condena. El 16 de octubre fueron vinculados a proceso por el feminicidio de Nancy Huitrón. De acuerdo con el análisis del psicólogo criminalista Juan Pablo Ramírez Herrera, Juan Carlos Hernández sufre de un trastorno de la personalidad y de un trastorno psicótico. El especialista destaca en su historia clínica 3 antecedentes: el traumatismo cráneoencefálico que sufrió en la niñez, haber sido víctima de maltrato físico y sexual infantil y el consumo de cocaína durante la juventud. Identifica que sufre alucinaciones, al menos del tipo visual. Durante la entrevista, aseguraban, por ejemplo, ver un perro. De acuerdo con la doctora Feggy Ortrosky, Hernández sufre de psicopatía, es decir, la psicopatía o personalidad psicopática es un trastorno antisocial de la personalidad. Se caracteriza por una alteración de carácter o de la conducta social y no comporta ninguna normalidad intelectual. Los enfermos de psicopatía o psicópatas son personas que pueden cometer actos delictivos muy graves sin mostrar ningún tipo de sentimiento de culpa. Según declaraciones de Juan Carlos, él tiene una necesidad incontrolable de matar. Su necesidad se traduce en periódicas cefaleas insoportables que no se calman hasta que asesina. Ha declarado también que necesita de beber sangre humana cada 3 meses y que una parte de él es un demonio. En sus propias palabras, su relación con su esposa es similar a la que hay ante un león y una leona, donde es la hembra quien le lleva el alimento al macho. Por su parte, Patricia Martínez, quien fue diagnosticada con una inteligencia límite, podría haber estado motivada por el simple hecho de retener a su pareja. Esto según observaciones de la psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez Cano. La especialista refiere que las características de la pareja son similares a las vistas previamente en otras parejas de asesinos seriales, en donde uno de los miembros de la pareja, casi siempre la mujer, adopta una postura pasiva, pero en realidad instiga los crímenes. También comenta que la mujer suele ser mayor de edad que la contraparte masculina.
Asegura que de no haberse conocido ambos, hubieran incidido en conductas delictivas invariablemente, pero su alcance hubiera sido mucho menor. Las indagatorias mostrarían finalmente que Patricia sí había tenido una participación activa en los crímenes, seleccionando en varias ocasiones a las víctimas. De hecho, tenía en su poder, al momento de su detención, una lista con 17 víctimas posibles elegidas por ella misma, y en al menos 2 ocasiones siendo ella quien asesinó a la víctima. Patricia entablaba amistad con sus víctimas, las conducía con engaño a su casa, donde su marido las acosaba sexualmente, ya fuera que terminaran accediendo o terminaran siendo violadas. Para Patricia, ellas le habrían traicionado involucrándose con su esposo, y por ello merecían morir. También consideraba que las madres solteras merecían morir porque, a su ver, descuidaban de sus hijos habitualmente, y era reprochable moralmente el que los privaran de una figura paterna. Para el 1 de octubre del 2019, cada uno de los asesinos habría recibido una condena de 327 años de prisión por 8 cargos de feminicidio, así como por otros delitos que incluyen la trata de personas en su modalidad de adopción ilegal y por inhumación ilegal de restos humanos. Aún quedaban pendientes 2 condenas más por cargos de feminicidio. Se espera que su condena supere los 400 años de edad. El 5 de diciembre de 2019, un juez anuló una de las sentencias que había recibido por el delito de desaparición forzada de una de sus víctimas, por lo cual habrían recibido cada uno una condena de 30 años. Sin embargo, por el homicidio de esta misma víctima ya habían sido condenados a 40 años de prisión cada uno. Según declaraciones de la Fiscalía, ambos pasarán el resto de su vida en prisión. Esta fue la historia de Juan Carlos Hernández Bejar y de Patricia Martínez Bernal, los monstruos de Ecatepec. Y así, hemos llegado al final de este capítulo oscuro de Sopor Enigma Podcast. ¿Te atreves a seguir explorando los secretos que acechan en las sombras de la humanidad? Si te ha inquietado lo que acabas de escuchar, no dejes que esta historia se quede solo en tu mente. Te invito a suscribirte, darle like a este episodio y compartirlo con quienes también buscan desentrañar los misterios más perturbadores del mundo. Cada historia que contamos es un paso más cerca de la verdad que se oculta en lo más profundo de la oscuridad. Y necesitamos que tú, como parte de nuestra comunidad, nos ayudes a llevar este viaje aún más lejos. Tu apoyo es vital para continuar desvelando los enigmas que otros prefieren dejar ocultos. Recuerda, si quieres seguir caminando la frontera entre lo real y lo inexplicable, Sopor Enigma Podcast te espera. No olvides activar la campanita para no perderte el próximo episodio, porque quién sabe qué otras oscuras revelaciones estamos por descubrir. Hasta la próxima, si te atreves.